Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Salud. En esta oportunidad, una gran invitada. Hoy nos reunimos con Claudia Papich. Ella es vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos. Claudia representa la voz de los laboratorios farmacéuticos nacionales, una industria altamente tecnificada y con altísima presencia femenina. Eso desde ya la hace una empresa crítica e indispensable para nuestro desarrollo. Pero en esta conversación tocamos un tema central. Los chilenos siempre hemos estado marcados por los desastres naturales y cómo estos han abierto nuestra resiliencia y han desarrollado nuestra capacidad de poder ayudar a otros. Ante el reciente terremoto en Venezuela, una serie de empresas reunidas en la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos participaron en uno de los envíos humanitarios más importantes que ha hecho Chile, en este caso a Venezuela. Esto no solo es una acción de alta complejidad desde el punto de vista de coordinación, también implicó coordinación con pares en Venezuela, poder identificar cuáles son las necesidades sanitarias que está teniendo la población allá y desde luego ser capaces de, en una dinámica de contrarreloj, poder subir miles de dosis de fármacos y dispositivos médicos para ir en ayuda de quienes más lo necesitan en Venezuela. Te invito a ver esta conversación porque es realmente interesante. Claudia, un millón de gracias por las ganas y la flexibilidad para venir a conversar con nosotros. Bienvenida a Simple Salud y de nuevo, gracias por esta historia que vamos a develar aquí en esta conversación. Gracias a ti por invitarme y por también querer hacer conocido qué es lo que hay detrás de una noticia que salió en todos los medios, que se le dio bastante tribuna, pero que detrás contiene detalles que no toda la gente conoce y que yo creo que es súper valioso que se conozcan. Hola, voy a interrumpir esta conversación brevemente para hablarte de uno de nuestros auspiciadores. Snap es un habilitador tecnológico que viene a revolucionar nuestro sistema de salud. Al sistema público de salud lo conecta con la agilidad, a los centros médicos privados lo conecta con los pacientes y a los pacientes los conecta con una salud sin pausa. Conoce más detalles en snap.cl. Snap, salud sin pausas. Oye, fíjate que voy a conectar un poquito para entrar en contexto. Hoy día vamos a hablar largo y profundo de la donación de fármacos y de elementos de salud que se hizo la semana pasada a Venezuela, producto del terremoto que sufrieron hace pocos días. Pero también Chile apoyó con una serie de brigadistas que fueron a los rescates y que han tenido un montón de presencia y de éxito, digamos, de encontrar personas vivas. Entre medio de los escombros, que han sido imágenes y testimonios bien impresionantes. Claro, de hecho el envío que nosotros hicimos era el tercer viaje que hacía la Fuerza Aérea de Chile a Venezuela, porque habían estado llevando y trayendo rescatistas. Sí. Oye, pero como te decía, la noticia salió en muchos lados, pero hay una historia detrás que finalmente es la conversación que nosotros tuvimos por teléfono para preparar esta grabación y que es impresionante, porque no solo la cifra, que vamos a entrar ahí en el detalle de las cifras, pero cuéntanos cómo se gesta, cómo entendamos que la donación de fármacos no es lo mismo que donar colchones igualmente necesarios, ¿entendí? O qué sé yo, confites, alimentos. Fármacos tiene una complejidad mucho mayor. Absolutamente, somos una industria muy regulada por el Instituto de Salud Pública, entonces nosotros no podemos llegar y mandar cajas al aeropuerto para que se las lleven a Venezuela y eso requiere mucha coordinación con la autoridad sanitaria, con las autoridades que coordinaban el envío con la Fuerza Aérea de Chile y con las empresas que querían donar. De hecho, en el avión que salió el viernes pasado en la noche, rumbo a Venezuela, como te decía, el tercer vuelo con ayuda humanitaria que hacía Chile para Venezuela, nosotros mandamos casi 9 toneladas de medicamentos y de dispositivos médicos. Eran más de 400.000 unidades y dosis de... Más de 438.000 unidades. Eran muchísimo. Y ahí teníamos antibióticos, teníamos un montón de medicamentos. Vacunas también salían. Las vacunas las donaba el Estado de Chile. Ya. El Estado de Chile mandó vacunas para el sarampión y para el tétano. Y nosotros mandamos medicamentos. Pero
ahí hay que empezar a desmenuzar todo lo que hay detrás antes de poder subir esas cajas arriba del avión. Por ejemplo, nosotros mantenemos un vínculo bien estrecho con nuestro par en Venezuela, con el gremio de laboratorios farmacéuticos venezolanos. Y ellos nos hicieron llegar una lista de cuáles eran sus prioridades, de qué era lo que ellos más necesitaban. Entonces, nosotros esto lo compartimos con nuestros asociados, que son todas empresas chilenas, la mayoría de ellos con capitales exclusivamente chilenos y otros con una combinación de capitales. Ya tú sabes, el mundo y los mercados se han ido abriendo. Pero nosotros somos la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos y nos gusta poner el acento en ello porque lo que vivimos aquí revela aquello que nosotros tratamos de resaltar, y es el valor de contar con una industria nacional. Lo vivimos en esta situación cuando hubo que arremangarse y apurarse para coordinar el envío de medicamentos y dispositivos médicos a Venezuela, y lo vivimos también en la pandemia. Por supuesto. En la pandemia tuvimos la capacidad de proveer los medicamentos necesarios para mantener funcionando las unidades de cuidados intensivos. Siempre se hablaba de toda la gente que estaba intubada con COVID. ¿No? Ya como que nos estamos olvidando un poquito de lo que fue esa historia, pero todo no era como, no, pues fue recién y fue tremendo. Sí. Y todos hablábamos, oye, ¿y lo tienen que intubar? Sí, lo tienen que intubar. ¡Oh, qué tremendo! Bueno, intubar a un paciente requiere una cantidad de medicamentos súper críticos que tú puedes tener la cama, puedes tener el respirador, puedes tener a los médicos, pero si no tienes los medicamentos apropiados para tratar a ese paciente, no lo puedes intubar y mucho menos tenerlo dormido un mes. ¿Sí? Claro. Bueno, pues precisamente el laboratorio que... ¿Puedo decir marcas del laboratorio? Por supuesto. ¿O no? Ya. El laboratorio que nos empujó con la idea de esta donación a Venezuela es el laboratorio Biosano, y ellos eran los que proveían las 4 moléculas más críticas para mantener las UCI funcionando en Chile durante la pandemia. Bueno, ellos en nuestra última asamblea que tuvimos de socios del gremio, el 25 de junio... Perdón, dicho sea de paso, Biosano es de los miembros más nuevos de la... De los más nuevos del Cámara, gremio, ¿no? Pero un laboratorio que tiene muchos años, claro. De una familia chilena. Entonces, sí, es de los que se han sumado hace ya algunos meses, pero hacia el final de este periodo. Y ellos estábamos en nuestra asamblea y terminamos de tratar los temas propios de la asamblea y nos dice su gerente general, oye, a mí me gustaría que pudiéramos conversar respecto de la posibilidad de canalizar a través del gremio ayuda que podamos enviar a Venezuela. Ellos tienen operación en Venezuela, entonces estaban muy sensibilizados Venezuela, con esto. Colombia y Ecuador, creo. Claro, entonces ellos estaban muy sensibilizados con el tema y ya habían empezado internamente a identificar qué es lo que podían mandar y recopilar toda la información que te exige la autoridad para poder mandar esto. Qué buen punto, no es solo mandar, es saber qué mandar y cuánto. ¿No? Y porque los trámites regulatorios... Identificar los lotes, identificar las fechas de vencimiento, qué condiciones requieren para ser enviados, condiciones me refiero a temperatura, es mucha información que la autoridad nos exige para poder autorizar esa donación y que sea enviada además. Y esto tiene que ser autorizado por aduanas también. No, si los trámites no son pocos. Entonces... ellos dan esta idea y varios de los laboratorios dijeron, yo puedo. Sí, yo puedo. Y entonces empezaron a contactarse conmigo y a revisar los listados que nos habían llegado desde Venezuela de sus necesidades. También a ver en sus bodegas qué es lo que ellos podían disponer fácilmente. Porque además todo contrarreloj. Y además porque tú no puedes desabastecer el mercado local. Claro.
Tú no puedes decir, uy, sí, mando todo esto para Venezuela y después los envíos que tienes que hacer internamente a los servicios de salud en Chile no pueden quedar desabastecidos. Entonces, es un trabajo arduo previo al envío. Rápidamente conseguimos, gracias a ProChile, gracias a la Cancillería, contactarnos con Senapred. Ellos son los que coordinan todo esto. Su directora, encantadora. Así, abierta a lo que necesitemos. Entonces, con la ayuda de ProChile también logramos contactar al Instituto de Salud Pública y ver algún mecanismo para acelerar el proceso de revisión de los antecedentes que nosotros les íbamos a mandar y, por supuesto, otorgar el permiso necesario. Nos exigieron, sí, y estuvo muy bien eso, que Senapred hiciera la solicitud. Claro. Para poder hacer un proceso más ágil. Pero se pasaron, o sea, se pasaron de buena onda, se pasaron con la voluntad, se pasaron para de verdad hacerlo ágil. Tremendamente. Esto como reflexión ex post, digo, y desde la galería, viendo la noticia, viendo el logro, y desde luego me pasó lo mismo cuando veía los testimonios de los brigadistas que habían ido a ayudar, de los brigadistas chilenos, digo. Y es que, digo, el orgullo es como que te sale de la guata, pero aparte se genera una dinámica virtuosa, colaborativa, linda, generativa, sí, de oportunidades, donde empezáis con estas colaboraciones que yo creo que en el hecho de la pandemia, como tú también lo mencionaste hace un ratito. También lo vimos ahí. Exacto. Sí. Fue como el primer momento donde fue transversal absolutamente la colaboración público-privada, la coordinación, en virtud de un fin mayor, digamos. Y ¿sabes qué? Lo notas en cosas bien particulares y poco comunes de conversar. Lo notas en el tono con el que conversas con el otro. Hablas como en un tono cariñoso. Cuando te relacionas con la autoridad, nosotros nos relacionamos muchísimo con la autoridad por todos los temas propios del gremio. No voy a decir que somos mala onda, pero se habla en una forma muy formal, muy estructurada. Y en el contexto de una reunión de lobby súper coordinada. Pero aquí eran puras llamadas cariñosas, no sé, con el delegado de la Cancillería que estaba en Caracas, yo hablaba por teléfono para que él me pudiera orientar, para asegurarnos de quién recibía allá y todo con cariño. O sea, yo preocupada de, oye, ¿y te subes a los ascensores o no te subes a los ascensores allá? ¿No te da susto? En el hotel en el que estás, ¿cómo lo hacen? Él también muy agradecido de lo que estuviéramos coordinando acá, con las autoridades acá también. Todo era en un tono de verdad que supera la buena voluntad y la agilidad. Un tono que cruza hacia el lado de el cariño. Esto lo estamos haciendo con cariño. Y te digo, varios de los socios de mi gremio quedaron abajo y no pudieron mandar los medicamentos que ellos estaban disponiendo para esto porque no alcanzaban a llegar con la documentación necesaria para que el Instituto de Salud Pública lograra estar a tiempo, para que Senapred lograra subir la minuta a tiempo a la FACH, para que las cajas pudieran subirse al avión. Entonces, aparte, la cantidad de instituciones coordinadas había que coordinarlos a todos. Bueno, no voy a atribuirme la coordinación. Todo lo coordinaba Senapred, pero era yo la que estaba aquí lidiando con todas estas necesidades y pidiéndole los detalles a todos porque yo tenía que llenarle una minuta a Senapred, una para que ellos mandaran la carta al Instituto de Salud Pública y otra para que ellos mandaran la minuta que tenían que enviar a la FACH. Entonces tenía que recopilar toda esta información y asegurarme de que en todos lados todo sumara correctamente, todo estuviera puesto en el mismo formato. Y bueno, y eso lo hace uno aquí solito nomás. No tenemos un equipo de gente que esté dedicado a estas cosas. Y cuando hablábamos hace unos días por teléfono, justamente coordinando, digamos, agenda para juntarnos ahora, claro, tú me mencionabas detrás de la noticia, que obviamente es muy impactante y genera este efecto como de orgullo, este relato que tú estás detallando, claro, no se rescata, no logra visibilidad. No, es como si uno dijera, hay que mandar ayuda. Agarren esas cajas de ahí y mándenlas al aeropuerto.
Te juro que no es así. No, lejos de eso. Te juro que no es así. Pero además, esto nos permitió resaltar algo que no está en las noticias, no aparece en las noticias, y es la importancia de una industria nacional. Una industria que la mayoría de las personas piensan en medicamentos y claro, se imaginan el medicamento ahí en el hospital o en la farmacia o en su centro de salud y no ven que detrás de esto hay toda una infraestructura que demora décadas en instalarse para contar con la fabricación, con el almacenamiento de los medicamentos que también requieren condiciones especiales, con la distribución, la reposición, toda la logística que hay detrás. Las continuas auditorías para mantener el nivel, las exigencias de calidad. Absolutamente, o sea, todo esto es en condiciones bien particulares, no es cualquier producto que estás almacenando, cualquier producto que estás moviendo de un lado a otro. No es cualquier producto el que estás importando porque no todo se produce en Chile. Nosotros tenemos asociados que comercializan, asociados que importan, asociados que son droguería, que hacen logística. Toda esa parte no se ve cuando tú te estás tomando tu medicamento en la casa. Pues no te imagináis que está todo eso detrás. Y la importancia de tener toda esa infraestructura acá en Chile y no depender solo de lo que está afuera, porque en condiciones críticas como una pandemia, como te comentaba al comienzo, o como una ayuda humanitaria con un desastre natural, debido a un desastre natural que en estos momentos fue en Venezuela y que ojalá no nos toque a nosotros ninguno, pero nos tocó para los últimos incendios que tuvimos, estos mega incendios devastadores, también nos coordinamos dentro del gremio para poder mandar ayuda. Entonces, eso es un valor del que no nos damos cuenta hasta que nos vemos enfrentados a estas cosas dolorosas. Y quiero destacar que trasciende al gremio. Hay una empresa que es la que nos proveyó de todos los dispositivos médicos, los cuellos para poder inmovilizar a la gente, para poder también inmovilizar, no sé, brazos, muñecas, las botas que te ponen. Un pallet completo de termómetros, 7.000 y tantos termómetros. Pucha, qué importante es tenerlos, sobre todo en una situación donde tú tienes tanta gente herida y en condiciones de salud complejas. Bueno, esta empresa que es Blunding no es parte de nuestro gremio, pero supo que nosotros nos estábamos coordinando y me pidieron sumarse. Y quedaron sumados a todas estas 9 toneladas de envío a Venezuela, pero lo de ellos era solo la voluntad de ayudar. Solo eso. Y la nuestra de coordinarlo, supuesto, obviamente. Claro. Pero ahí tú te das cuenta que esto trasciende, que esto tiene que ver con buena gente y todos empresarios chilenos. Es lindo, es súper lindo. Yo tengo una frase acuñada que para trabajar en salud te tiene que importar la salud, independiente de en qué rol juega, industria, ciertos prestadores, personal de salud, profesionales de salud o no, te tiene que importar. El mundo de salud, sobre todo de la industria, que provee productos y servicios para la salud, arrastra como con esta cuestión de mala reputación, como de mala fama, ¿cachai? Y este caso en particular para mí es una muestra que combina estas dos cosas, donde hay una voluntad específica porque te importa y no hay ni un fin económico. Esto de verdad es ayudar a personas afectadas por un desastre natural que pueden estar sanas o no y por lo tanto requieren recomponer su salud. Y por lo tanto todo lo que se despliega, esto que estás contando tú, las certificaciones, la logística especializada, la coordinación con subirlo a un avión, que es un viaje más encima especial, ¿cachai? O sea, son puras situaciones no tradicionales que hay que coordinar. Son puros eventos, digamos, como que cuando uno dice se alinearon los astros para que esto ocurriera. Este es el relato de esa alineación. Tengo un laboratorio, el laboratorio Eton,
que me mandó 6 pallets de antibióticos. Imagínate. 6 pallets, porque inmediatamente dijeron, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Perfecto, esto lo tenemos. Claro. Y claro, ellos lograron hacer todo el papeleo rápido porque era un mismo medicamento. Entonces lograron canalizar todo bastante más ágil. Esto se dio muy rápido. Sí, fue muy rápido que ocurrió la coordinación y la necesidad de contar con esto. Yo le dije a las autoridades del Ministerio del Interior que por favor contaran con nosotros para un siguiente envío si es que existía esa oportunidad, porque te insisto, tengo varios socios del gremio que se quedaron ahí como con las ganas, con la pega hecha de haber revisado lo que podían mandar, pero no alcanzaron a enviarme todos los documentos que requería el Instituto de Salud Pública para liberar este envío. Y fue bueno porque no cabía más en el avión. Claro. Bueno, claro. Así es que estuvo bien que tuviéramos esta limitante, pero para un próximo envío ahí vamos a estar porque nos sigue importando, porque seguimos estando ahí, porque hay muchos otros que quieren aportar, así es que vamos a seguir ahí. Oye, Claudia, yo te quería llevar a otro ámbito, digamos, que tiene más que ver como con tu rol más allá, digamos, del envío, hoy como vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional del Laboratorio, y es que, digamos, como sector de la economía, como tú mencionaste, la industria nacional, pero aparte es una industria que tiene altísima participación femenina, es altamente tecnificada, Sí. Qué sé yo, digamos, es una industria... Es de empleos altamente calificados. Exacto, y aparte es una industria crítica, o sea, lo mismo en la pandemia, si tú trabajas en el ámbito de la salud, tenías ahí, digamos, permiso para poder desplazarte, obviamente porque era un tema de salud, pero digamos, es un sector de la economía que pareciera no ser tan visible, sin embargo es crítico. Sí, se habla siempre, no sé, retail, minería y banca, cosas claro. varias. Y este es un sector poco sexy, parece, poco atractivo. Pero la verdad es que tiene la capacidad también de mover hartas perillas, digamos, en el desarrollo económico del país, porque como es tan especializada, como requiere tanta capacidad tecnológica, profesional, y también es tan regulada, requiere conectarse con muchos otros sectores. Y eso no solo genera mucho empleo en la propia industria, que te decía yo que es un empleo altamente calificado, sino también genera mucho empleo indirecto, porque requiere sistemas de distribución especializados, logística especializada. Hasta el marketing es distinto en nuestro sector. Claro que sí. Entonces, somos un sector de la economía un poco invisibilizado, pero nosotros estamos convencidos que somos súper relevantes, que podemos aportar muchísimo y queremos hacerlo. Estamos en las distintas instancias en las que se está hablando de situaciones particulares de nuestra sociedad, como por ejemplo ayer que estábamos se estaba dando a conocer la nueva ley para los adultos mayores y nosotros decíamos, queremos estar sentados a esa mesa donde se esté discutiendo cómo hoy día tenemos que vivir bajo un nuevo paradigma, con una población donde tú ya no puedes pensar en el adulto mayor como la abuelita, el abuelito, esa persona que necesita asistencia. Vamos a ser mucho más adultos mayores que jóvenes, prontamente, a la vuelta de la esquina, en 3, 4 años más. Ya. Entonces, bueno, o sea, ha visto titulares de la conversión de las áreas de neonatología, de obstetricia, ¿cachai? Entonces nosotros decimos, bueno, esto se tiene que hacer de la mano de la industria farmacéutica porque nosotros tenemos que buscar soluciones no para tratar enfermedades de los adultos mayores solamente, obviamente que eso tenemos que hacerlo, pero para prevenir que ellos no necesiten llegar a
una condición de salud que los obliga a ceñirse a un tratamiento. Y aquellos que tenemos algún tratamiento, me incluyo, no soy adulta mayor todavía, pero sí tengo que seguir un tratamiento de por vida, que no lo abandonemos, porque eso significa una condición de salud mucho más complicada en el futuro. Y si voy a tener que vivir tantos años como me dicen, que lo encuentro un poco terrible, pero que sean las mejores condiciones, que le pueda seguir aportando valor al país, a la sociedad. Entonces, sí, somos una industria, volviendo a tu comentario inicial, un poco invisibilizada, pero de tremendo valor. Y que no siempre en las políticas de Estado se considera. Siempre se piensa que, bueno, pero si podemos echarle mano a tal o cual país o región del globo, del mundo, digamos, donde podemos adquirir estas cosas. Pero aquí te podemos demostrar la importancia de que estemos acá, de que estemos acá. Sin duda. Sí. Yo, o sea, soy, digamos, defensor de esa postura, y creo que esto también es apreciación personal, pero un poco en virtud de lo que he ido viendo los últimos años, es que ha habido además un acercamiento, y con este acercamiento un efecto virtuoso entre industria, Estado, academia y profesionales de salud. Y asociaciones de pacientes. Y asociaciones de pacientes, tenéis toda la razón. Sí. Entonces, como que ha aumentado la frecuencia de lugares de encuentro. Hay hoy día los que diversos espacios. Los que partieron siendo pilotos hace algunos años, hoy día son ya experiencias que han generado información. Sí. Entonces hay muchas iniciativas que ya hoy no parten desde solamente el presentimiento o las ganas de hacer algo, sino que efectivamente ya hay datos que dicen, mira, en tal región se hizo un piloto y entregó esta información, se puede replicar en alguna otra comuna, se puede replicar, como decís tú, iniciativas de prevención, iniciativas de riesgo compartido, etcétera. Hay tantas formas. Sí, estamos nosotros como industria nacional, la verdad es que en todas las iniciativas que podamos estar, en todas. Algunas las hemos impulsado incluso, hemos sido creadores, hemos estado desde su creación. Y en otras nos hemos sumado cada vez que se nos ha permitido, cada vez que se nos ha invitado a la mesa, nosotros vamos y estamos ahí. No nos restamos de ningún espacio de discusión, de planificación, de levantamiento de información relevante para la toma de decisiones o para el diseño de políticas públicas. Estamos siempre ahí, siempre con el ánimo de colaborar, de construir. Siempre estamos desde una postura absolutamente constructiva. No quiere decir que no seamos críticos de algunas instancias y que muchas veces, no sé si golpeamos la mesa porque no es nuestro estilo, pero muchas veces sí nos ha tocado manifestar desacuerdo en algo. Desacuerdos, inquietudes. Por ejemplo, cuando se habla de medicamentos y se habla de lo que le cuesta esto a las personas, nosotros decimos, ok, pero la mayor parte de los medicamentos tienen coberturas del Estado y la gente no está accediendo a ellas, porque no saben que tienen cobertura, y dos, porque a pesar de que lo saben, es tan complejo el mecanismo para que ellos puedan acceder a ese medicamento gratuito que se los debiese entregar el Estado, que prefieren ellos ir a comprarlo a una farmacia. Claro. Entonces, nosotros decimos, en la medida que todos logremos hacer que las cosas funcionen como deben funcionar, el único beneficiado va a ser el paciente. El paciente. Sí, va a ser el único que va a estar beneficiado. Que finalmente es el que le da sentido a toda esta infraestructura que mencionabas. Absolutamente. Y en la medida que las políticas de Estado potencian la existencia de una industria nacional y promuevan la competencia, nosotros no queremos que no haya competencia, al contrario, queremos que la industria nacional crezca. Y en la medida que la política pública promueva el crecimiento de la industria nacional, eso también va a ir en beneficio de una mayor competencia y va a ir en beneficio del paciente al final. Oye, qué buen aspecto tocaste, y me acordé de... a ver, voy a conectar varias cosas, pero
¿Viste? Si somos una industria súper conectada. Es que en realidad es que la cantidad de dimensiones que tiene de verdad es impresionante, porque la regulación es complicada, la manera en la que las empresas distribuyen es distinta unas de otras. Bueno, y estamos hablando aparte de salud, con lo cual la exigencia nunca es suficiente, siempre puede haber más regulación. Pero entrando justamente a ese tema de... por ejemplo, la industria nacional, el alto estándar de calidad, eficacia, seguridad, que son como los tres grandes aspectos en el mundo farmacológico, también está el hecho de que la salud chilena como modelo de salud tiene récords que inclusive en otras economías más desarrolladas no se alcanzan. Es decir, la cantidad digamos, de niños vivos nacidos, claro. O qué sé yo, ya llevamos más de 2 años sin casos de muertes por virus respiratorio sincicial, enfermedades que se han erradicado ya del territorio nacional. Entonces hay una serie de logros, te diría yo, que son producto de una evolución del alto estándar, y esto se condice con el estándar de los proveedores de productos y servicios de la salud, incluidos los fármacos. Con lo cual, al ser Chile un modelo de salud que está por sobre en este tipo de estadísticas, por sobre muchos modelos en Latinoamérica, por lo tanto también lo está su industria. Y con esto quiero decir que en el fondo, efectivamente, el gobierno o el Estado debiese promover activamente el desarrollo de la industria de la salud en Chile, o de la industria farmacológica en este caso, en Chile, para poder abastecer a otros países de la región. Absolutamente. Nosotros aspiramos a que como industria nacional nos transformemos en un hub para Latinoamérica, ¿sí? Por varios motivos. Obviamente el mercado chileno es un mercado chiquitito cuando tú estás pensando en desarrollar productos que son innovadores, por ejemplo, claro. que requieren una inversión significativa y que por lo tanto tienes que buscar poder abastecer mercados más grandes. Y también porque sabemos que el estándar chileno es un estándar que se reconoce en todo el mundo. Bueno, entonces, la misma iniciativa que, si no me equivoco, ya tiene como 10 años, la bioequivalencia, claro. que vino a poner un altísimo estándar de nuevo, eficacia, seguridad en medicamentos que no son los innovadores, sino que justamente están en esta dinámica de democratización. Claro. Cuando se vence la patente, digamos. Claro, pero mantienen el estándar de calidad. Absolutamente, es que se nos exige exactamente el mismo estándar de calidad. Y eso es gracias a que ha habido una política de Estado de no solo contar con todas las instancias de calidad, no solo en los medicamentos, sino que también en la calidad de servicio, etcétera, y de ir cubriendo estos aspectos que nos debilitan como sociedad. Tú lo mencionabas, los niños que nacen vivos, el virus sincicial, todo eso es producto de muy buenas políticas de Estado. El problema es que cuando hablamos del desarrollo de la industria farmacéutica nacional, tienden a poner ese desafío en otra canasta, que es más la canasta como económica, como desarrollo económico de una industria. Así como vamos a impulsar la industria minera, vamos a impulsar la industria de los salmones, bueno, ahí están las de los laboratorios farmacéuticos. Y nosotros sentimos que estamos en esta de acá, en la canasta en la que nos estamos preocupando por el paciente, claro, en la canasta donde lo que queremos es poder desarrollar productos, donde queremos poder desarrollar la industria bajo los estándares que ya tiene el sector salud completo, transversal. No estoy hablando solo de fármacos, no estoy hablando solo de dispositivos, estoy hablando del sector salud completo. Ya tiene un altísimo estándar. Bueno, en ese contexto nosotros queremos desarrollar la industria. No es desarrollar cualquier industria, no es un desarrollo económico puramente. Exacto. No es construir infraestructura para tener más plantas productivas. Puede que sí, ¿ya? Puede que desarrollar una planta que produzca vacunas sea desarrollar una planta que va a producir un producto que se va a vender. Ok, estamos de acuerdo.
pero estamos hablando de vacunas para nuestra población. Claro. Estamos hablando de menos enfermedades, de menos pandemia, de menos efectos en la salud de las personas, mejor calidad de vida, por lo tanto menos ausentismo laboral, por lo tanto más actividad económica, Exacto. por lo tanto mejor condición en la que viven los adultos mayores. O sea, estamos hablando de un país mejor. Y en todas las etapas, fíjate que tanto etarias como socioeconómicas, porque tú decís, en el caso de vacuna, desde niños, o sea, desde, digamos, temprana niñez, hasta otros medicamentos que son de enfermedades crónicas no transmisibles. Por lo tanto, definitivamente, como decís tú, es un mejor país. En todos los ámbitos. Y todo bueno para económico, todos. social, ausentismo escolar, Mira, productividad. Sí, yo celebro que con la instalación de este nuevo gobierno hayan dicho tenemos que reactivar la economía, tenemos que reactivar el empleo, tenemos que reactivar los sectores productivos, que se hayan reunido con ciertos sectores y les hayan dicho qué podemos hacer para ayudarlos, para que se reactive. Todo eso es fantástico. Pero cuando hablamos de impulsar el desarrollo de la industria farmacéutica en Chile, no estamos hablando solo de reactivar la economía, no estamos hablando solo de generar empleo, no estamos hablando solo de desarrollar infraestructura, estamos hablando de sostenibilidad sanitaria, estamos hablando de ser resilientes ante condiciones que son cada vez más frecuentes y además cada vez más trágicas, porque hemos visto que cada vez tenemos mayor frecuencia de desastres naturales, cada uno de ellos es cada vez más agresivo, cobra más víctimas. Entonces, la condición de salud de nuestra población es un tema crítico y es en ese ámbito en el que nosotros queremos impulsar el fortalecimiento de nuestra industria. No estoy despreciando todo lo otro, claro. Desarrollo económico, generación de empleos, no lo desprecio. Puede que en esas cifras nosotros no seamos lo más relevante. Yo no me voy a comparar con la industria minera ni con la de la construcción, tal vez en cantidad de empleos que podamos ser capaces de generar. Sí la rompemos en lo calificados que son nuestros empleos, pero tal vez no tenemos esas grandes cifras. Claro. Pero sin salud no tienes minería, no tienes construcción, no tienes nada. Si no tienes a las personas saludables para poder desarrollar todo lo demás. Y fíjate que ahí también, de nuevo, en este contexto como de que está cambiando la demografía completamente, ¿cierto? La expectativa de vida, hoy día es más o menos frecuente conocer a una o dos personas que ya están pisando los 100 años. Sí, en la generación previa no existía. Era rarísimo. Entonces, el cambio, cómo la tendencia se está transformando en algo cotidiano es muy rápido, pero aparte la innovación en salud solamente puede ir tan rápido como la innovación llegue al mercado de salud. Exacto. Y quienes traen la innovación al mercado de salud son las empresas proveedoras de productos y servicios. Claro. Hoy día, no sé, Chile, para redondear, digamos, el 80% de la población está en FONASA y el otro 20% repartido en las ISAPRE o salud privada. Por lo tanto, tenéis un 80% que lo único que puede hacer es, desde el punto de vista de infraestructura de salud, es adoptar innovaciones. No da para que se pongan a desarrollar o a importar innovación. Solo queda adoptarla. Claro. Y alguien la tiene que traer. Alguien la tiene que traer. Entonces ahí es donde viene la transferencia tecnológica. Y para que alguien se anime a traerla, tiene que contar con las condiciones para que eso se pueda ejecutar. Porque si no, le queda el peso al Estado solamente para desarrollar esto. Claro. Y no va por ahí la solución. Entonces, volviendo un poco, recapitulando a lo que nos trajo a esta conversación hoy día, sí queremos poner un acento especial en la importancia de contar con industria nacional. Yo lo he dicho en muchas publicaciones en las que hemos aparecido. Esto que logramos hacer de llevar ayuda a Venezuela es solo una pequeña muestra, muy chiquitita. Es lo que logramos hacer, como te decía, solo con 3 empresas logramos subir 9 toneladas de medicamentos y de dispositivos médicos a ese avión que llegó a Venezuela porque tuvimos muy poquito tiempo. Es solo una muestra de lo que somos capaces de hacer, pero es una muestra de lo que somos capaces de hacer porque estamos aquí, porque somos chilenos,
porque estamos en Chile, porque nos importa. Porque como tú decías al comienzo de nuestra conversación, nos importa la salud. Entonces, retomando eso, yo te decía, aquí vivimos una experiencia maravillosa de diálogo, colaboración, coordinación maravillosa, y que no me cabe duda que va a dejarnos pavimentado el camino para futuras colaboraciones, ojalá no con situaciones tan trágicas como la que vivió Venezuela, pero que si nos podamos seguir coordinando de esta manera. Pero también queremos ser súper enfáticos en que nosotros apelamos a que el Estado reconozca la importancia de nuestra industria y con ello entonces la fortalezca. Con las medidas que corresponda, por supuesto. No estamos pidiendo ningún privilegio ni ninguna condonación de alguna exigencia. Queremos condiciones equivalentes tanto para la industria nacional como para la industria internacional. Queremos que se nos trate, se nos mida y se nos evalúe con la misma vara, pero también queremos que se impulse el desarrollo de la industria nacional. Sin duda, sin duda. Oye, volviendo tal vez a la experiencia o a la historia detrás del hito de poder llevar, digamos, ayuda en salud a Venezuela, ¿cómo queda el ánimo hoy día entre los miembros de la Cámara? Primero, todos orgullosos, porque finalmente, a pesar de que muchos no lograron, algunos no podían, claro, de frentón no podían, no tenían nada que pudieran mandar, y me lo decían, pucha Claudia, me encantaría, pero nada de lo que nos están pidiendo nosotros podemos disponerlo. Otros, como te digo, quedaron en la mitad de camino y quedaron ahí medios como tristes porque querían contribuir, tenían cómo hacerlo, pero no nos daban los tiempos. Y como te contaba, un par de ellos lograron hacerlo, pero finalmente lo que apareció en todas partes es que fue nuestro gremio, la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, y también se destacó la industria nacional, la que estuvo ahí. Y eso nos hace sentir orgullosos a todos. Hoy día unos pueden, otros no. Mañana serán estos otros los que puedan y los otros no. Lo importante es que sabemos que podemos hacerlo, que sabemos que lo logramos, que fuimos capaces de coordinar lo que había que coordinar, que fuimos capaces de motivar a los que había que motivar. Eso nos deja contentos, nos deja orgullosos. Fíjate que, bueno, ustedes han hecho varias, más allá de las coyunturas, digo, mencionamos la pandemia, ahora esto, los incendios también. Los incendios también. Pero sin necesidad de que haya una urgencia, la Cámara ha hecho iniciativas por acercar información a los pacientes, tú mencionabas el ejemplo de medicamentos que debiesen tener distribución gratuita y por alguna razón, digamos, quienes los consumen prefieren comprarlo en vez de ir a exigirlos de manera gratuita. Bueno, eso nosotros logramos detectarlo con una plataforma que creamos hace unos años atrás, que es mimedicamento.cl. Cualquiera puede entrar a mimedicamento.cl y poner ahí cuál es el medicamento que le ha sido prescrito y darse cuenta si este tiene cobertura o no, dependiendo del tipo de patologías que se está buscando tratar. En esa plataforma, nosotros, como te digo, disponemos esta información y a las personas que entran les ofrecemos, si es que quieren, responder una encuesta. Y en esa encuesta tenemos más, pucha, yo no sé en cuánto vamos ya, no vine preparada con ese número, pero te aseguro más de 15.000 respuestas, por lo menos me quedo tranquila con esa cifra, en la que cerca del 70% de las personas nos comentan que no sabían que tenían cobertura. En alguna medida, a veces no es del 100%, pero no saben que la tienen. Y otros mencionan que saben que existe, no saben exactamente ni cómo activarlo ni nada, y otros que nos comentan que saben perfectamente que la tienen, saben perfectamente que esto debiese entregárselo tal o cual servicio de salud, pero que o van y no está disponible,
o tienen que hacer unas colas tremendas para pedir una hora para un médico que después te da una receta y tienes que hacer otra cola para ir a pedir el medicamento. Entonces no, se saltan todo eso y van ellos y compran su medicamento. Entonces, sí, nos hemos esforzado por acercar a la gente a la información relevante y facilitar el acceso a los medicamentos. Sabemos que cada vez hay mayor conciencia de que es ahí donde están las trabas para que la gente pueda poder acceder a sus medicamentos. Está en estos mecanismos que son complejos y que no facilitan. Pueden estar hechas las regulaciones adecuadas para darle cobertura a muchos programas de salud, pero luego llevar esa regulación a que el sistema funcione y que el medicamento le llegue a la persona es súper complejo. Como te digo, hace unos años ya facilitamos esta plataforma mimedicamento.cl. Hoy día estamos dando algunos pasos más, tanto para fortalecer esa plataforma, pero que finalmente es solo información, como para apoyarnos en algunos proyectos pilotos. No te puedo dar detalles de ninguno de ellos todavía. Pucha, porque estamos empezando. Yo estaba persiguiendo la primicia. Te voy a dar la primicia cuando la tenga y cuando te la pueda comunicar. Pero algunos proyectos piloto estamos diseñando para poder ayudar en la medida que los distintos participantes de nuestra industria puedan hacerlo, a que estos medicamentos lleguen a las personas más fácil. Nos estamos comunicando con autoridades de gobierno, con las distintas autoridades que regulan, que coordinan, que gestionan. Nos estamos coordinando también con municipios que han abierto sus puertas a hacer pruebas con su población. Nos coordinamos con el que sea necesario. La verdad es que hablamos con todo el que sea necesario. Oye, o sea, yo estoy consciente, un poco iba medio dirigida la pregunta, pero, o sea, efectivamente, yo reconozco que hay como una trazabilidad, hay un largo plazo en pensar justamente en acercar información, en brindar o en generar estos puentes dentro de este esquema complejo y trabado de que el paciente de repente se pueda informar o acceder a beneficios de salud o a beneficios de reembolso. Pero otro aspecto que para mí es muy interesante, que también ha sido algo que ustedes como Cámara han definido hace tiempo, es el trabajo con algunas escuelas que forman químicos farmacéuticos. Sí. Y que tiene, digamos, una tremenda potencia porque finalmente tienen que formarse profesionales de salud que sean capaces de dispensar de la manera correcta un fármaco a un paciente que lo requiere. Sí. Más allá, digamos, del médico tratante. Absolutamente. Y como industria nos hemos puesto a disposición de las distintas escuelas de química y farmacia de nuestro país, digamos, para abrirles las puertas a nuestros laboratorios, para coordinar participación de los miembros de nuestro gremio en distintas instancias de formación, para que además los chicos y chicas que se están formando hoy día conozcan de primera fuente ese espacio donde ellos el día de mañana seguramente van a llegar a trabajar. No es el único campo ocupacional, claro, yo lo sé, pero es muy bueno que lo conozcan porque estén donde estén, es un sector con el que se van a tener que relacionar en mayor o menor medida. Y nosotros sí hemos generado ahí vínculos importantes, colaboramos con distintas escuelas, con algunas más, con otras menos, digamos, y además en distintos espacios, claro, porque con algunas de ellas discutimos temas que son súper críticos y relevantes dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, la venta ilegal de medicamentos. Hay universidades que están liderando estudios, investigaciones en estas materias y también colaboramos con ellos. Nos relacionamos muchísimo con el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile. Ellos tienen contacto con todas las universidades y nosotros nos relacionamos mucho con ellos y queremos también apoyarlos a ellos a que puedan crecer, fortalecerse y que podamos entonces ir generando estos espacios donde discutimos los temas que importan, donde discutimos los temas que realmente importan. Sí. Nada, Claudia, yo
solo agradecerte esta A ti. conversación, el Sí. tiempo, la flexibilidad primero para rescatar la historia detrás de esta donación que se hizo a Venezuela, pero aparte también para tener una conversación respecto de cómo un gremio que representa un sector súper importante en la economía, de empresas chilenas que están en vías de crecimiento, desarrollo, digamos, con ganas justamente de expandir, tienen una postura respecto de la coyuntura, están metidos en la agenda del desarrollo, como decís tú, no solo económico, sino también de salud. Sí. Y creo que esos son el tipo de conversaciones que vale la pena rescatar, y que por sí solas no captan un titular, porque bueno, en época de mundial menos todavía, pero Sí, bueno, no era fácil ganarle a los Exacto. goles, pero bueno, era un tema sensible y agradecidos de que se haya visibilizado tanto esto, más que por la noticia en sí misma, porque mueve voluntades, porque anima a otros también, anima a otros a contribuir, a colaborar, a buscar espacios para hacer llegar ayuda a donde se necesite. Hoy día fue Venezuela. Me encantaría pensar que no va nadie más a necesitar y no va a tener ningún este tipo de desastres, pero sabemos que estas cosas van a seguir ocurriendo y queremos que todos sepan que vamos a estar ahí. Porque Súper. estamos aquí, porque estamos en Chile. Me encantó esa frase que dijiste, que hace un rato lo dijiste de manera distinta, pero como es importante que esto lo hiciera la empresa nacional porque estamos aquí. Estamos aquí. Y estamos aquí y estamos ahí, como se dice. Cuando uno dice, bueno, no está ni ahí, no, nosotros estamos ahí, Sí, pero estamos ahí importa. porque estamos aquí. Y eso tiene un valor. Sin duda. Oye, nada, Claudia, muchísimas gracias. Gracias por el a ti tiempo. por invitarme, gracias a ti por la paciencia también. Y pucha, de estos temas podemos seguir hablando tanto. Cuando quieras, aquí vas a poder contar conmigo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti.